Es salud y bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Es Salud Baleares. Antes de empezar nuestro programa, que hoy seguro que les va a gustar porque es un tema que hasta ahora no hemos tratado, que es el de las células madre, vamos a irnos unos minutitos a la actualidad y vamos a ver cómo ha ido este primer día de huelga de 5 días de esta semana, pero que se prolongará durante todas las semanas hasta el mes de junio si antes no hay un acuerdo entre los médicos y la ministra de Sanidad. Miguel Lázaro, el presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico de Baleares, hace esta valoración de esta primera jornada a la que van a seguir, desgraciadamente, otras muchas. El seguimiento de entrada, bueno, tenemos pocos datos, pero por ejemplo ya tenemos datos en la atención primaria, teniendo en cuenta una cosa muy importante, los servicios mínimos que hemos establecido con el IBE Salud son altos, y esto hay que contarlo porque evidentemente son médicos que tienen que estar donde tienen que estar porque son servicios mínimos, ¿no? Y además tampoco queremos perjudicar a los pacientes, que yo les pido que sigan confiando en nosotros, como porque hemos demostrado que estamos a su lado, como ha sido la pandemia, la DANA, en fin, con los servicios saturados de urgencias, con los centros de salud, tienen que confiar en nosotros porque la huelga evidentemente la hacemos por ellos. Bien, va a haber un seguimiento muy importante en atención primaria, ya hablamos casi de 200 médicos que han hecho huelga, a los cuales hay que sumar los servicios mínimos, hablamos de servicios estratégicos con un paro muy importante como es anestesia, radiología, traumatología, hablamos de un gran compromiso por parte de los MIRES y de los médicos jóvenes porque evidentemente lo tienen muy presente que su futuro pasa por un estatuto marco hecho para los médicos y con los médicos, no como un estatuto marco que ha hecho la ministra, que desgraciadamente es médica, creo que nos ha perjudicado que sea médica y que evidentemente ahora le ha pasado el marrón al Consejo de Ministros y todo el mundo sabe quién preside el Consejo de Ministros es Pedro Sánchez. Ahí está el órdago a la grande y yo creo que va a haber nosotros tenemos un sentimiento agridulce con la huelga, ¿no? Nos cuesta mucho hacer huelga. La última fue una huelga de estas características, la última fue en el año 1995, porque evidentemente sabemos que perjudicamos a los pacientes, pero vuelvo a decirlo, confíen en nosotros porque en el fondo lo que queremos es que haya los suficientes médicos para que ustedes sean vistos a tiempo con tiempo, tengan calidad asistencial y tengan también la seguridad que merecen en nuestro quehacer médico. Pues ya lo han escuchado ustedes. Ahora vamos a esperar a ver cómo transcurre en la siguiente jornada, pero que seguro que al final sí que va a haber problemas en cuanto a listas de espera, intervenciones quirúrgicas que no sean urgentes y bueno, esperemos que la incidencia sea la menor posible. Pero como les decía al principio, hoy vamos a hablar de un tema que no hemos tratado nunca y es el de las células madre del cordón umbilical. Seguro que ustedes sí que han oído hablar, porque además se hizo el tema muy famoso cuando nació la princesa de Asturias, que sus padres guardaron el cordón umbilical para posibles terapias en un futuro que ella necesitase. Bien, para hablar de este tema de células madre, hoy está con nosotros la doctora Ana María Martínez Barrabés. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y en estos momentos después de haber estado en el Hospital Son Yasser, en fin, haber cubierto toda una serie de puestos, es la jefa del servicio de ginecología y obstetricia de Clínica Roger. Doctora Martínez Barrabés, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Y como cada lunes, los doctores Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, y uno de los dos médicos de cabecera que tenemos. ¿Qué tal, Alejo? Bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado. Y Teo Cabanes, él es especialista en medicina de la actividad física y del deporte. Alejo, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes. Yo los nombro así, la gente dirá, porque siempre dice Alejo en primer lugar y a Teo en segundo, pero bueno, es porque en mi vista primero está Alejo y después está Teo, no crean ustedes. Y pero además soy más viejo. Por edad. Bueno, pues vamos a centrarnos en el tema de las células madre del cordón umbilical, unas células que cada vez se utilizan más. De hecho, en España contamos con bancos privados y bancos públicos. Por ejemplo, el banco privado, si a ustedes
les interesa. Hay un banco que es Sevive, que tiene 2 laboratorios propios en España y que están abiertos los 365 días del año, pero también tienen bancos públicos. Y ahora hablemos, ¿no?, de las células madre. Exactamente, ¿qué son las células madre de cordón umbilical? Así, de una manera, porque los médicos tienen mucha costumbre de hablar técnicamente, pero de una manera que puedan entender, pues, sobre todo las mujeres. Yo a mis embarazadas siempre les explico que las células madres son realmente unas células mágicas, son unas células con una gran capacidad de regeneración, de adaptación, unas células pluripotenciales, que actualmente en el campo de la medicina es ampliamente utilizado para muchas terapias, especialmente problemas hematológicos, en linfomas, leucemias, son similares a las células que se utilizan en el trasplante de médula ósea. También son utilizadas en algunas alteraciones metabólicas, en algunas inmunodeficiencias. Y yo creo que muy interesante es la posible utilidad que tendrán en el futuro. Hay muchos estudios, muchas terapias celulares experimentales que nos están haciendo ver que posiblemente puedan ser utilizadas, por ejemplo, en el campo de la neurología, en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson, también en parálisis cerebrales o lesiones medulares. El campo parece ser que va a ser muy amplio. Y la posibilidad de que se guarden estas células madre, ¿se le oferta a las mujeres embarazadas o ellas ya vienen con alguna idea? Hoy en día la mujer embarazada tiene muchísima información, todo gracias a las redes sociales. Pero es verdad que ellas oyen muchas cosas, pero no tienen realmente claro ni para qué sirven, ni realmente cómo se obtienen. Ahí es donde nosotros jugamos un papel importante. Sí, porque además con las células madre, en principio, se pueden tratar hasta 80 enfermedades, que no es ninguna cosa que no haya que tener en cuenta, es muy importante. Esto actualmente, en el futuro, realmente es que yo creo que será increíble, como todo. La medicina avanza muchísimo en poquísimo tiempo. Yo creo que hay una gran ilusión para tratamiento de muchas enfermedades. ¿Y qué se encuentran más con embarazadas que deciden guardarlas para futuras enfermedades que ojalá no se produzcan de sus hijos, o quién las dona? Yo diría que por igual. A lo mejor en la medicina privada hay más donaciones para uno mismo, autólogas, ¿vale? Y en lo que es la sanidad pública, pues bueno, es más donación a banco público. Alejo, Teo. Sí. No sé, me siento un poco agobiado de pensar, pero creo que... De pensar en el futuro. Que hablamos para un público que no tiene por qué conocer el sistema de lo que hablamos hoy. Digamos que el ser humano está formado por muchísimas células que son diferentes, cada una se ha especializado en algo. Hay células que forman la piel, células que forman el hígado, que forman el intestino y tal. Pero todas derivan de una única célula. En principio del ser humano empieza de la unión de 2 mediocélulas que al fusionarse el espermatozoide y el óvulo forman una única célula. Esa célula se empieza a dividir y a la larga acaba siendo un ser humano. Luego quiere decir que esa célula se ha transformado a lo largo de todo el embarazo en ojos, retina, cerebro, músculo cardíaco y todo tipo de células. Bueno, pues a la larga lo que las células madres pretenden ser es una célula, cuando decimos que es pluripotencial, que potencialmente tiene la capacidad de transformarse en otro tipo de células. Yo desconozco los procesos, que son bastante modernos, pero cuando se consiguen regular, tú transformas una célula que en principio no tiene características especiales en una de las células especializadas del cuerpo humano. Creo que el futuro de la humanidad es muy interesante en el punto de vista del que hablamos hoy. Efectivamente, sí. Y una pregunta, estos células que se comen del cordón, ¿cómo se conservan? Porque supongo que te requerirá un proceso especial para... Bueno, lo importante es que la mujer sepa que realmente únicamente se pueden obtener en el momento del parto, en el momento inmediato tras la salida del bebé.
Y es verdad que hay muchas mamás que me preguntan, que ahora está muy de moda, que es el clampaje tardío del cordón, que es dejar un ratito el cordón que lata para que pasen las células desde la placenta al bebé. Y me preguntan si es compatible esto junto con la toma de células madre, del almacenamiento de células madre. Y la respuesta es afirmativa, es decir, los dos procedimientos son compatibles. Lo que pasa que sí que es verdad que el clampaje tardío no se puede hacer tan tardío como algunas veces se hace, sino que como mucho se aguanta un minuto, y después aún tenemos un volumen importante de células que podemos obtener para su almacenamiento. Y este almacenamiento supongo que se hace bajo frío, temperatura. Sí, esto lo hacen ya nuestros biólogos, ya en las sedes que tenemos. ¿Es un proceso costoso teóricamente o es un proceso que no tiene, el coste no es tan... que no tengo ni idea de cómo funciona. Es laborioso. Es laborioso y también es importante que esa muestra que se extrae, aquí sí que es muy importante, tenga un volumen, el volumen necesario, la cantidad de células necesarias, porque no todas las muestras son necesarias, ¿vale? Y que además sea trasladada a los laboratorios en una brevedad de tiempo importante. Es decir, si se pasan más de 48 horas ya esa sangre no va a ser útil. Es decir, pues son células muy delicadas. De ahí la importancia de ser trasladada rápidamente. Y cuando llega una madre, bueno, una embarazada, y les pregunta por el tema, quiero decir, no es fácil explicarlo de una manera sencilla. ¿Cómo se lo explica a una mujer embarazada la importancia que tiene esta sangre del cordón umbilical? Lo más importante es que ya vienen con las ideas un poquito, ya te he dicho antes, por las redes sociales ya saben bastante. Lo único es que después tú les tienes que aclarar las dudas que tienen, les tienes que ordenar toda esa información para que tomen una decisión no rápida, sino que bien pensada. Y siempre, lo que es muy, muy importante, que yo siempre lo digo, hay que dar una información contrastada, científicamente contrastada, información veraz. Porque el problema que tenemos es que tienen muchísima información, pero muchas veces esta información es falsa. Entonces es importante que nos consulten y que nosotros también las informemos de manera correcta. Es que yo creo que este es el problema de las redes sociales, sí. Que tú tienes mucha información, pero de esa información no sabes cuál es verdadera y cuál no. Efectivamente. Y en el caso de las embarazadas, bueno, supongo tienen que contar también con sus parejas, ¿es habitual que digan que sí o que se lo piensen mucho? Lo piensan. Bueno, y después también tiene hoy en día lo cara que está la vida, ¿no? También, sí, entonces, sí. Claro, también es un coste adicional, pero bueno, que bueno, es una apuesta de futuro. Yo considero que es será la medicina del futuro. Ahora tiene muchas utilidades, pero realmente está el futuro. O sea, que es más fácil que digan que sí, que no, que... Si se lo explicas correctamente, que digan que sí. ¿Querías hacer algún comentario? La utilidad de estas células solo sirve por una vez o se puede utilizar para varios procesos que sucedan a lo largo de la... Normalmente, digo, depende también del volumen que hayas obtenido de células. Claro, por ahí es muy importante que la muestra sea correcta. Intentar obtener la máxima cantidad de células, el mayor volumen de sangre posible. Que después también ya no es únicamente las células que hay en el cordón umbilical, sino lo que son las sanguíneas, sino que también después tenemos el tejido que está en el cordón mismo, que ya es diferente, y esto es verdad que ahora las utilidades aún no están demostradas del todo, pero bueno, hay mucha esperanza en que sean útiles en muchísimas cosas. Yo es que creo que aquí hay un factor emocional muy importante, ¿no? Porque imagínate, tú estás embarazada, te hablan de esta posibilidad, si antes no te has enterado por redes, y tú lo primero que piensas es en el futuro de tu hijo. O sea, ya no piensas en ti, piensas en el futuro de tu hijo, claro. En enfermedades que puedan tener, claro. Y que esas células puedan ser la solución a una enfermedad que en estos momentos ni imaginamos, ni pensamos, ni queremos. Pero el factor emocional yo creo que aquí es muy importante. Las mamás vienen a la consulta y siempre la pareja, vamos a hablar de pareja, porque ya no es únicamente mamá, son mamá y papá, ¿no? Vienen súper ilusionados, pero es verdad que también vienen con miedos, incertidumbres, porque claro, es una etapa de muchísima responsabilidad.
Entonces, bueno, ahí estamos los profesionales sanitarios, que somos sobre todo matronas y ginecólogos, que debemos orientarlos, informarlos, tranquilizarlos, resolver dudas, para que así esta nueva etapa, pues bueno, la experimenten con tranquilidad y sobre todo con confianza. Pero es que es aquello, ¿no?, que tú dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué hago? Porque a lo mejor me estoy jugando el futuro de mi hijo. Sí. Y ante estas circunstancias es difícil decir que no, ¿eh? Decir que no, que no. Yo no me veo diciendo que no. Mira, en mi época no nos lo ofertaban, pero ahora... Me imagino que una gran parte de las mujeres que solicitan este tipo de servicios ya vienen con la decisión tomada por la vía que sea. Lo que conseguirán es mejorar la información que tienen sobre el proceso, en qué consiste, cómo se hace, qué posibilidades tiene conocidas en el momento actual y puede tener en el futuro. O sea, yo creo que la mayoría de las mujeres probablemente ya cuando piden información ya han oído hablar, sí, efectivamente. Y ya lo que quieren es aclarar. Claro, además tenemos que pensar también que antiguamente cualquier decisión terapéutica era más bien tomada por el médico, era la actitud esta paternalista, y actualmente lo que la mujer busca es que se le informe, pero ella tomar la decisión conjuntamente con la información que le da el médico y aclarándole las dudas, que es lo que decimos la decisión compartida o consensuada. Entonces, y luego esta decisión debe de ser respetada por los profesionales. Es importante esto para que ella esté tranquila, para que sienta que esa decisión que ha tomado pues es la correcta para ella. Y cuando usted las ve en consulta, ¿cuáles son las mayores preocupaciones que tienen? Porque yo siempre recuerdo, ¿no? Si decimos, no, que nazca bien y después ya que me da igual, que sea niño, que niña, que... Yo siempre les digo, esto ya es un sufrimiento para toda tu vida. Bueno, esto es un sufrimiento para toda tu vida. Lo que pasa que actualmente, claro, cada vez disponemos de más cosas para hacer durante el embarazo para ver que todo va bien. Tenemos el DNA fetal libre para ver pues, que no haya según alteraciones cromosómicas y también ya, pues claro, ya empezamos a tener también la posibilidad de poder velar por la salud del futuro de nuestros hijos. Ya no únicamente la salud del futuro de nuestros hijos, sino también a lo mejor de familiares, porque claro, realmente estas células tienen también mucha utilidad, pues por ejemplo para un hermanito que tenga una enfermedad, que no es únicamente para lo que es en sí el niño, sino también... Claro, es que no hay que olvidarse, ¿no?, que sirvan para tratar, pues, o se tratan leucemias, linfomas... El gran sentido es el uso para todo el mundo. Bueno, es como España es el número 1 en trasplantes, sí, ¿no? A nivel mundial, pues ojalá fuéramos también el número 1 en donantes de sangre de cordón. También sería algo que es algo tan fácil, porque realmente es algo extremadamente fácil, pues el bebé nace, es inocuo, no duele, ningún riesgo para la mamá ni para el bebé, es nada, es una agujita en el cordón umbilical, que ya no, nada, y obtener esas células es rápido, fácil, es estupendo. Es decir que nada, y tampoco al médico nos representa ninguna pérdida de tiempo, porque son nada, poquito tiempo. Pues eso es importante también, sí, que la gente lo sepa y que sí, no es una técnica ni que duela, ni que te tenga más días en cama, ni nada de nada, es un momento. Nada, es un momento y seguro para tanto el bebé como para la mamá. Y a nivel nacional, ¿cómo estamos, Baleares? ¿Estamos en el grupo de cabeza en esto de...? Yo puedo hablar desde... hace 2 años que no trabajo en Son Yatze, por tanto lo que es a nivel público no puedo decir tanto, pero sí que es verdad que yo que había trabajado en Cataluña las tomas de sangre de cordón son mucho más que en Baleares. Pero tampoco vamos a la cola, supongo. No, siempre hay alguien que va peor que uno mismo, ¿no? Siempre hay mejores y peores. Hombre, pero esto sería más preguntar al banco de sangre, de los números, porque al no estar en contacto ahora tanto con la sanidad pública, es verdad que a mí se me escapa. Desde un punto de vista privado los números son buenos, son muy buenos, pero públicamente ya... Pero es que yo creo que realmente falta información. Sí. Es verdad que está ahí, que es una técnica a la que se puede acceder, pero que no se piensa. Yo creo que hay que sensibilizar, es decir, igual que se hacen campañas, ¿no?, para trasplantes y tal, pues también hacer sensibilizar a la población acerca de este procedimiento que es tan fácil, y así no lo quieren hacer de manera privada, de manera pública. Es muy fácil
Por tanto, y la verdad que salva muchas vidas, muchísimas vidas. Pero es que yo creo que en este caso la campaña ha de ser general. Tampoco hay que distinguir ni entre público ni privado, sino concienciar a las embarazadas. Es concienciar a la mujer y que ella decida. Pero ya, es que esa sangre de cordón, si no, se va a la basura, vamos a decirlo claramente. No está eso, claro. Eso se va a la basura, no sirve para nada. Por tanto, desperdiciar esa fuente de vida realmente es una pena. Es una pena. ¿Y se ha encontrado, por ejemplo, casos en los que la mujer sabe de lo que va el tema, pero luego la familia como que no apoya esta o donación o guardar o lo que sea? Luego ahí está nuestro papel, el explicar realmente qué es y para qué sirve. Pero bueno, al final normalmente la mujer acaba convenciendo también a la familia acerca de su decisión. Es que realmente, visto así, desde fuera, parece que tiene que ser una decisión fácil, no complicada. Sí. O el hecho, si quieres, donarlo también, porque habrá casos en los que haya compatibilidad para poder tratar otras enfermedades. Claro. Entonces ahí creo que sí que es verdad que hace falta una campaña de carácter público que coja todo, lo público, lo privado y lo que haga falta. Efectivamente. Alejo, Teo, vosotros además tú conoces este tema bien. Hombre, yo aquí en estos micrófonos hemos comentado alguna vez, generalizando mucho, que la sanidad es todo un conjunto de procesos, de cosas que incluyen la higiene diaria, el clorar las aguas, el montar el sistema de evacuación de desperdicios, y eso tiene un costo bastante pequeño y sin embargo un rendimiento enorme. Sin embargo, cuando ya tienes una sanidad muy estructurada y muy avanzada, añadir unos días de vida a un tumor difícil de tratar cuesta mucho y el rendimiento parece que se obtiene poco. Estamos hablando sobre un procedimiento que no es excesivamente oneroso y que sin embargo ofrece una gran ventaja a los tratamientos actuales y futuros de alguna enfermedad que hoy por hoy no tiene arreglo. Yo no me quiero imaginar si realmente el Alzheimer se podía no prevenir, tratar mediante la aparición de nuevas neuronas en el cerebro gracias a las células madre. Bueno, pues es una posibilidad. Es una posibilidad. Estamos hablando de posibilidades y por lo tanto la ventaja que supone este tipo de actuaciones médicas creo que es evidente y que es muy fácil de digerir por todo el público, no solo por los especialistas en sanidad. Sí, todo empieza con posibilidades y acaba, ¿no? Todo ha empezado y después acaba con terapias. Cosas que jamás creímos posibles. Sí. Doctora, si usted tuviera que animar a las embarazadas pues a guardar el cordón umbilical, esa sangre de cordón umbilical, ¿qué les diría? ¿Cómo haría? Pues pensar en el futuro, que piensen que es la solución para muchas enfermedades del presente, pero también del futuro. Yo creo que es una apuesta de futuro, de presente y de futuro, las dos cosas. ¿Y lo entenderían? Lo entenderían, sí. Cuando hablas de la salud del hijo de una mujer, dan todo por él. Entonces, normalmente cuando explicas bien las cosas lo acaban entendiendo. Y si no, pues es para banco público, es decir, animar quien no tenga los medios económicos para poder hacerlo de manera privada, animar es como cuando uno va a donar sangre a un hospital o a un autocar que se pone, ¿no? Pues esto es lo mismo, algo tan rápido, tan fácil, de algo que si no se desecha, pues sensibilizar a la gente. Y es que además también permite investigar. Efectivamente, también permite investigar, sí. Que es lo más importante de la investigación en este campo y ver hasta dónde se puede llegar, porque realmente ahora yo creo que conocemos una mínima parte, que en unos años... La punta del iceberg. Esto será... El iceberg es muchísimo más grande y solo vemos la punta, pues esto es lo mismo.
Y en el caso de ustedes, ¿no? Cuando atienden mujeres embarazadas, llegan por primera vez, si por ejemplo no han oído hablar del tema, ¿se lo cuentan, se lo explican, se lo proponen? Sí que lo explicamos. Siempre, bueno, lo que decimos los médicos, que siempre vamos en las consultas con la lengua fuera, que no damos abasto, es el problema. Entonces, claro, esto a lo mejor a veces lo dejas, ya lo explicaré, yo lo explicaré, pero bueno, tendríamos que concienciarnos todos los obstetras y matronas también, en explicarlo, en tener esos 5 minutitos para explicarle esta opción. Es que, por ejemplo, en las clases preparatorias al parto es un buen sitio para es un contarlo, muy buen sitio. porque están los padres, los dos, sí. el padre y la madre, y a veces al obstetra le tienen... En la sanidad privada no, porque el obstetra suele ser siempre la misma persona, pero en la sanidad pública, que cada vez te ve un obstetra diferente, pues como que te da más reparo. Pero la matrona siempre suele ser la misma, la del centro de salud. Entonces yo creo que es un momento ideal, además para hacerlo de una sola vez, porque en las clases de preparación no solo hay una mujer, sino que hay muchas. Y unas se van animando a otras, y una hace una pregunta, la otra entonces hace la otra, y así pues se plantea el tema y se solucionan todas las dudas que pueda existir. Yo de todas maneras estoy convencida que el hecho de que los reyes guardasen el cordón umbilical de la princesa de Asturias influyó mucho en este tema, porque había gente que ni siquiera se lo había planteado. Fue un antes y un después. Esto lo vivimos nosotros, porque entonces allí la gente empezó a preguntarnos más. Esto se hace ya hace mucho tiempo. Pero fue con el nacimiento, que creo fue 2006. Tiene ahora 21 años, creo, pues por ahí hará. Sí, 2005-2006, sí. Pero hasta entonces no se había hablado tanto, y fue, pues bueno, una propaganda excepcional. Que es importante, sobre todo para que la gente sepa que es una técnica que está a su alcance. Y lo que decíamos, si no tiene medios económicos o no quiere guardarlo en un centro privado, puede hacer una donación. Claro. Nada, un minuto, si queréis decir algo rápido, y si no, le dejamos el micrófono a la doctora Martínez Barrabés para que cuente exactamente. Durante el embarazo nadie piensa en que la vida de su hijo se puede torcer hasta el punto de necesitar un trasplante de células, pero es una realidad. A mí personalmente me ha tocado vivir esa situación, y desde luego yo creo que es de agradecer en ese momento poder disponer de un material capaz de asumir el problema. De un material de un banco público también, es decir, concienciar. Es que en principio estamos hablando de células propias, que por lo tanto no hay que buscar compatibilidad ni nada. Lo ideal, claro. Lo ideal sería tener un banco, que todo el mundo donara su sangre, eso sería excepcional. Más es pensar que ya no tienes que buscar al donante, sino que ya tienes la bolsa, ya tienes la bolsa estudiada. Entonces eso es perfecto, sería perfecto. Pues hasta aquí, doctora Martínez Barrabés, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Por haber explicado los pormenores de un tema que es verdad que todos sabemos que existe, pero que tampoco sabemos exactamente cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias. Alejo, Teo, a vosotros os espero la semana que viene, no os perdáis por el camino, ¿eh? Y a todos ustedes ya saben, los lunes de 7 a 7:30 en Es Salud Baleares. Les esperamos.